¿Sabías que el EPOC es una de las principales causas de muerte en el mundo, pero un tratamiento farmacológico correcto puede cambiar radicalmente la vida del paciente? Mi nombre es Britzitzel Aguilar Monge, estudiante de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de la Facultad de Medicina Humana, y junto a mi equipo de trabajo abarcaremos el tema de farmacología, sistema respiratorio, EPOC, expectorantes y broncodilatadores. Los participantes somos Aguilar Mongebrizzi, Gala Flores Magali, Torre Ávila Yadira, Vidal Guamán Zarela, Vidal Sedano Patricia, con el docente doctor Acuña Guerra Félix. Bien, primero vamos a comenzar con lo que es la fisiología. Antes de estudiar el EPOC, debemos comprender cómo funciona normalmente el sistema respiratorio. La función principal del aparato respiratorio es suministrar oxígeno a los tejidos y eliminar dióxido de carbono. Para ello, el aire ingresa por las vías respiratorias superiores, donde es filtrado, humedecido y calentado antes de llegar a los pulmones. El intercambio gaseoso ocurre en los alvéolos pulmonares mediante un proceso denominado hematosis. Durante este proceso, el oxígeno difunde desde los alvéolos hacia la sangre, mientras que el dióxido de carbono difunde desde la sangre hacia los alvéolos para ser eliminado. Los neumocitos tipo 1 son las células responsables del intercambio gaseoso. Los neumocitos tipo 2 producen surfactante pulmonar y los macrófagos alveolares constituyen la primera línea de defensa pulmonar. La ventilación pulmonar comprende dos fases, inspiración y expiración. La inspiración es un proceso activo que requiere la contracción del diafragma y los músculos intercostales externos. La expiración normal es pasiva y ocurre gracias al retroceso elástico pulmonar. En una respiración normal ingresan aproximadamente 500 mililitros de aire. Este volumen es conocido como volumen corriente. Parte de este aire permanece en las vías respiratorias y constituye el espacio muerto anatómico. Además, existe un volumen residual que evita el colapso de los pulmones. El BEF1 o volumen respiratorio forzado en el primer segundo es una medida fundamental de la función pulmonar y disminuye en enfermedades obstructivas como por ejemplo el EPOC. Siguiente. Ahí podemos apreciar a lo que son las imágenes de inspiración y expiración. Siguiente. La ventilación pulmonar va a depender de diferencias de presiones. La presión atmosférica corresponde a la presión ejercida por el aire ambiental. La presión alveolar es la presión existente dentro de los alvéolos y cambia durante el ciclo respiratorio. Cuando disminuye, el aire entra y cuando aumenta, el aire sale. La presión intrapleural se encuentra entre la pleura visceral y la pleura parietal. Normalmente esto siempre va a ser negativa, lo que mantiene expandidos los pulmones. La presión transpulmonar es la diferencia entre la presión alveolar y la presión intrapleural. Esta fuerza es la responsable de mantener abiertos los pulmones. También es importante la distensibilidad pulmonar o también se le conoce como complianza, lo cual hace que, bueno, que es la facilidad con la que los pulmones puedan expandirse durante la inspiración. La distensibilidad depende de las fibras elásticas pulmonares y del surfactante pulmonar. El surfactante es producido por los neumocitos tipo 2 y disminuye la tensión superficial alveolar. Gracias a él se evita el colapso alveolar, aumentando la expansión pulmonar y disminuye el trabajo respiratorio. Tenemos la relación ventilación-perfusión. Para que el intercambio gaseoso sea eficiente, se necesita una adecuada relación entre la ventilación y la perfusión. La ventilación corresponde a la cantidad de aire que llega a los alvéolos, mientras que la perfusión corresponde a la cantidad de sangre que llega a los capilares pulmonares. La relación ventilación-perfusión, conocida como relación ventilación-perfusión, va a ser normalmente el valor de 0,8. Cuando existe ventilación sin perfusión, ocurre una embolia pulmonar. El aire llega al alvéolo, pero no existe sangre suficiente sin ventilación como ocurre en y no pueden oxigenarse correctamente. En el EPOC, esta relación se altera debido a la obstrucción de las vías aéreas y la destrucción de los alvéolos, produciendo lo que es la hipoxemia y dificultad respiratoria. Siguiente. La resistencia de las vías aéreas representa la dificultad que encuentra el aire para desplazarse por bronquios y bronquiolos. El principal factor que determina esta resistencia es el diámetro de las vías respiratorias.
Según la ley de Pocio, la resistencia va a ser inversamente proporcional a la cuarta potencia del radio de las vías aéreas. Esto significa que pequeñas disminuciones del diámetro bronquial producen grandes aumentos de la resistencia. La broncoconstricción, el edema, la inflamación y la acumulación de moco van a aumentar la resistencia al flujo aéreo. La broncodilatación va a disminuir la resistencia y facilita el paso del aire. Este concepto va a ser muy importante en el EPOC, donde donde inflamación crónica y la producción excesiva de moco van a dificultar la circulación normal del aire. Tenemos a la regulación neural de la respiración, lo cual la respiración va a ser encefálico. El grupo respiratorio dorsal, ubicado en el bulbo raquídeo, genera el ritmo respiratorio básico y controla principalmente la inspiración. El grupo respiratorio ventral participa en la inspiración y expiración forzadas cuando aumenta la demanda ventilatoria. En la protuberancia encontramos el centro neumotáxico, que limita la inspiración, y el centro apnéstico, que la prolonga. La regulación respiratoria también depende de los quimiorreceptores. Los quimiorreceptores centrales se localizan en el bulbo raquídeo y responden principalmente al aumento del dióxido de carbono y la disminución del pH. Los quimiorreceptores periféricos se encuentran en los cuerpos carotídeos y aórticos. Responden principalmente a la disminución del oxígeno arterial, al aumento del dióxido de carbono y a la disminución del pH sanguíneo. Cuando esos receptores detectan alteraciones, envían señales al centro respiratorio para aumentar la frecuencia y profundidad respiratoria, manteniendo así el equilibrio gaseoso del organismo. Con la exposición vamos a hablar sobre la fisiopatología en general. Vamos a hablar sobre el EPOC, que ya sabemos que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Esta enfermedad es una enfermedad respiratoria prevenible y tratable que se llega a caracterizar por una limitación persistente y progresiva del flujo aéreo. Generalmente es causado por una respuesta inflamatoria crónica frente a algunas partículas o gases nocivos, principalmente el humo del cigarrillo. Esta limitación del flujo aéreo se produce por la combinación de la bronquitis crónica, que ocasiona inflamación e hipersecreción de moco, y en el enfisema pulmonar. Pero el enfisema pulmonar está caracterizado por la destrucción de los alvéolos y de la pérdida del retroceso elástico pulmonar. Desde el punto de vista fisiológico, en el pulmón sano entra el aire hasta llegar a los alvéolos, donde llega a ocurrir el intercambio gaseoso y el oxígeno llega a difundirse hacia la sangre. El dióxido de carbono se va a eliminar durante la expiración. Además, llega a existir un sistema antioxidante formado por enzimas como el superóxido dismutasa, la catalasa y el glutatión peroxidasa. Pero además de este glutatión, que llega a neutralizar los radicales libres producidos normalmente durante el metabolismo celular, que mantiene este equilibrio entre oxidantes y antioxidantes. En el EPOC, este equilibrio se llega a romper debido al desarrollo de un estrés oxidativo. El estrés oxidativo es el desequilibrio entre la producción de especies reactivas del oxígeno o radicales libres y la capacidad antioxidante del organismo para poderlas eliminar. El primer factor desencadenante viene a ser el humo del cigarrillo, aunque también puede intervenir la exposición al humo de biomasas o algunos contaminantes ambientales o algunas predisposiciones genéticas. Este humo del tabaco contiene miles de sustancias oxidantes que llegan directamente al epitelio respiratorio y producen un daño celular. Como respuesta, se activan los macrófagos y los neutrófilos, los cuales generan aún más radicales libres mediante la enzima de NAP oxidasa, incrementando este daño oxidativo. Como algunas consecuencias, tenemos la lesión epitelial, la activación de mediadores inflamatorios, el aumento de producción de moco, la destrucción alveolar y la disminución de la respuesta a corticoides. Siguiente. En esta diapositiva vamos a explicar el remodelado bronquial, que es uno de los principales mecanismos responsables de la obstrucción del flujo aéreo en el EPOC. Se llega a producir como consecuencia de la inflamación crónica, que es ocasionada principalmente por el humo del cigarrillo. Esta inflamación persiste y llega a activar los macrófagos y los neutrófilos, los cuales se llegan a liberar citocinas y factores de crecimiento, favoreciendo cambios permanentes en la pared bronquial. Los principales cambios anatómicos vienen a ser el engrosamiento de la pared bronquial, la hipertrofia del músculo liso, la fibrosis peribronquial, la hiperplasia de glándulas mucosas y el incremento de las células calciformes.
En el EPOC tiene dos componentes principales. El primero es la bronquitis crónica, caracterizada por la inflamación de los bronquios e hipersecreción del moco, lo que ocasiona una tos productiva y obstrucción bronquial. En el segundo tenemos el enfisema pulmonar, que llega a consistir en la destrucción irreversible de las paredes alveolares por acción de las proteasas, disminuyendo la superficie del intercambio gaseoso y la elasticidad pulmonar. Ambos procesos pueden coexistir en un mismo paciente. Siguiente. Y ya, en esta diapositiva vamos a explicarles sobre la bronquitis crónica. Se define clínicamente como la presencia de tos productiva durante al menos 3 meses al año por 2 años consecutivos, siempre que hayan descartado otras causas. Su fisiopatología inicia con la inflamación crónica de los bronquios, que produce una hipertrofia de glándulas mucosas, aumento de las células calciformes o hipersecreción de moco. Además, llega a disminuir el aclaramiento mucociliar por los cilios porque pierden su función principal, por lo que las secreciones no se eliminan adecuadamente. Como consecuencia, este moco se acumula y obstruye las vías respiratorias, favoreciendo así a las infecciones respiratorias recurrentes, y conforme progresa la enfermedad, puede aparecer hipoxemia debido a la disminución de la ventilación. Clínicamente, el paciente presenta tos crónica, expectoración abundante, las sibilancias y una disnea progresiva. En el otro componente tenemos al enfisema pulmonar, que se llega a caracterizar por la destrucción permanente de los espacios aéreos distales al bronquiolo terminal. El mecanismo principal es el desequilibrio entre las proteasas, especialmente las elastasas, liberando los neutrófilos y los antiproteasas, principalmente el alfa-1 antitripsina. Cuando predominan las proteasas, se destruyen los tabiques alveolares y las fibras elásticas del pulmón. Siguiente. Ya. En esta diapositiva se muestran las principales consecuencias fisiopatológicas que resultan de la combinación de la bronquitis crónica y el enfisema. La primera, que es la obstrucción del flujo aéreo causada por la inflamación de los bronquios, el exceso de moco y la disminución del calibre de la vía aérea. Esta obstrucción dificulta principalmente la salida del aire durante la expiración. Como consecuencia van a aparecer el atrapamiento aéreo, que es la retención anormal de aire dentro de los pulmones al finalizar la expiración. Esto ocurre porque los bronquiolos colapsan fácilmente debido a la pérdida de retroceso elástico del pulmón, y además pueden estar obstruidos por secreciones. Desde el punto de vista fisiológico, este aire ingresa con relativa facilidad durante la inspiración, pero no logra salir completamente durante la expiración, por lo que aumenta el volumen residual y el pulmón permanece hiperinsuflado. La hiperinsuflación pulmonar obliga al diafragma a mantenerse más plano y menos eficiente, incrementando el trabajo de los músculos respiratorios. Y esto llega a explicar por qué el paciente presenta disnea progresiva, especialmente durante el ejercicio. En esta diapositiva se presentan dos consecuencias importantes del EPOC: la hiperinsuflación pulmonar y las alteraciones del intercambio gaseoso que producen hipoxemia en las etapas avanzadas hipercapnia. La hiperinsuflación pulmonar viene a ser el aumento permanente del volumen pulmonar debido al atrapamiento de aire. Su mecanismo se debe a que la pérdida del retroceso elástico del pulmón y el colapso de los bronquiolos durante la expiración. El aire no logra salir completamente y queda retenido dentro de los pulmones. Desde el punto de vista fisiológico, este aumento da volumen pulmonar, provoca el aplanamiento del diafragma, que es principalmente músculo de la respiración. Al estar más plano, este diafragma pierde eficiencia, por lo que el paciente necesita utilizar los músculos accesorios para poder respirar. Hay las consecuencias de la hipoxemia, que corresponde a la disminución de la presión del oxígeno en la sangre arterial. Esto ocurre principalmente por la alteración de la relación de ventilación y perfusión y por la destrucción de la superficie alveolar en el enfisema, lo que reduce el intercambio gaseoso cuando la enfermedad es progresiva y el paciente ya no elimina adecuadamente el dióxido de carbono, y aparece la hipercapnia, es decir, el aumento del dióxido de carbono en sangre. Las manifestaciones clínicas de la hipoxemia incluyen la cianosis, la fatiga y la disminución de la tolerancia del ejercicio. Cuando es crónica, el riñón responde produciendo más eritropoyetina, originado por la policetina secundaria, para intentar mejorar el transporte del oxígeno. Siguiente, por favor.
En esta diapositiva se ve explicar la hipercapnia, que es el aumento de la presión del dióxido de carbono en la sangre arterial. Generalmente aparece en las etapas más avanzadas del EPOC, cuando el paciente ya no puede eliminar adecuadamente el dióxido de carbono. La principal causa viene a ser la hipoventilación alveolar, debido a la obstrucción severa de las vías respiratorias y el atrapamiento de aire, que llega a disminuir la ventilación efectiva de los alveolos. Como consecuencia, el dióxido de carbono se acumula en la sangre. Desde el punto de vista fisiológico, el dióxido de carbono es el principal regulador del pH. Las manifestaciones de la hipercapnia incluyen cefalea, especialmente por las mañanas, una somnolencia o confusiones, y en casos graves puede progresar a una insuficiencia respiratoria y una disminución a nivel de la conciencia. Durante un examen físico podemos encontrar un tórax en tóner, el uso de los músculos accesorios para poder respirar y una expiración prolongada debido a la dificultad para poder expulsar el aire. Además, disminuye los ruidos respiratorios por la destrucción del parenquima pulmonar y en algunas fases avanzadas se puede observar la cianosis como consecuencia de la hipoxemia. A nivel del sistémico, el aumento del trabajo respiratorio llega a incrementar este gasto energético en el paciente, por lo que son más frecuentes la pérdida de peso, la debilidad muscular, la fatiga crónica y una marcada disminución de la calidad de vida. Siguiente. Continuando con la exposición, vamos a tratar acerca de los broncodilatadores. ¿Qué son los broncodilatadores? Son fármacos que nos van a ayudar a dilatar las vías respiratorias y de esta forma van a mejorar la disnea. Y al hacer esto, o mejor dicho, por esto es que se les va a recomendar para el manejo sintomático del EPOC. Y también recordar que el EPOC no es no es algo reversible, es irreversible. Es por eso que se va a manejar, tiene un manejo sintomático. En cuanto a la clasificación, estas van a estar clasificadas en 3 grupos: los agonistas adrenérgicos beta 2 a beta 2, los antimuscarínicos y las metilsantinas, ¿no? Ahora, estos a la vez van a estar divididas en subgrupos en cuanto o tomando en consideración su tiempo de acción y tiempo de duración. Ahora, SABA y LABA, igual como SAMA y LAMA, son contracciones de una palabra en inglés que en caso de SABA, por ejemplo, significaría agonistas beta 2 adrenérgicos de acción corta. En caso de LABA serían agonistas beta 2 adrenérgicos de acción larga. Y en caso de los antagonistas muscarínicos, sería pues en caso de SAMA, antagonistas muscarínicos de acción corta y LAMA, antagonistas muscarínicos de acción larga, ¿no? Ahora, los más conocidos en caso de SABA es el salbutamol, la terbutalina es muy poco en otros países, pero en el Perú se considera más el salbutamol. En caso de LABA es el salmeterol o formoterol. Este formoterol que va a tener una característica especial es la que va a tener una acción de inicio corta, pero también va a tener a la vez una duración larga, ¿no? Lo va a hacer particular por esta razón. En caso de los SAMA es el más común, el ipratropio. En caso de LAMA es el tiotropio, ¿no? Ahora, en caso del mecanismo de acción, en caso de los beta 2 agonistas adrenérgicos van a tener el mismo mecanismo de acción. En caso de los antagonistas muscarínicos, del mismo modo. Lo único bueno, más adelante vamos a explicarles más, porque va a ser algo comparativo esta parte, ¿no? Y en cuanto a su uso, cómo se va a usar, va a depender, ¿no? Va a depender de qué es lo que nosotros queremos lograr y de qué en el momento que lo queremos administrar, ¿no? Ya que también debemos recordar que los beta 2 adrenérgicos van a tener un tiempo aproximado de inicio de entre minutos. Todos tienen el inicio de entre minutos, y en caso de la duración va a ser entre 4 a 6 horas, los de acción corta, y los de acción larga más de aproximadamente 12 horas, y en caso de los ultralab más de 24 horas, ¿no? De igual modo, los antagonistas muscarínicos, su tiempo de duración va a ser aproximadamente 8 horas, los de acción corta, y los de acción larga 24 horas, ¿no? Y también las metilsantinas. En este caso, las metilsantinas, bueno, es de duración variable y tiene un uso limitado por la toxicidad, ¿no? Ahora, en cuanto a la vía de administración de los broncodilatadores, debemos decir que la vía de administración preferida es la vía inhalada. ¿Por qué, no? Porque al ser inhalada va
de los beneficios que va a poder tener es que va a llegar directamente a donde nosotros queremos, ¿no? Al árbol respiratorio, al árbol bronquial, lo que va a permitir administrar en dosis menores, va a producir, pero a la par va a producir un efecto local mayor, va a tener menos efectos sistémicos y va a tener un inicio de acción más rápido, ¿no? Y es ideal para el tratamiento de EPOC. En cuanto a la vía oral y parenteral, en estos dos va a haber una serie, digamos, de indicaciones o observaciones que debemos tener en cuenta, como cuál. Por ejemplo, la vía oral puede ser utilizada cuando el paciente no puede usar correctamente los dispositivos inhalados, ¿no? Por ejemplo, los niños, personas con alguna enfermedad en las manos, o la vía parenteral, que es la desventaja que podemos remarcar aquí, es que va a tener más riesgos secundarios o más efectos sistémicos, ¿no? Bueno, y en este cuadro de acá que se les puede enseñar los distintos tipos de dispositivos, que va a depender de igual modo del tipo de paciente que estamos tratando, de qué es lo que queremos lograr. Por ejemplo, los nebulizadores va a ser preferible para niños menores de 3 años, y así, ¿no? Y las indicaciones indicaciones y recomendaciones que también debemos tener en cuenta, ¿no? Ahora, en cuanto a la farmacocinética, debemos decir que ya, al ser la vía preferida, la vía inhalatoria, el porcentaje que va a llegar al árbol respiratorio va a ser de un 10 a un 20%. Y el resto, ¿qué va a pasar? Va a pasar a nivel sistémico, ¿no? ¿Cómo? De una u otra forma, va a ingresar a nuestro cuerpo, va a pasar por el tracto gastrointestinal, va a haber una absorción en el gastrointestinal y a nivel del hígado va a pasar por el metabolismo de primer paso y va a llegar de esa forma a la circulación sistémica, causando de este modo los efectos secundarios sistémicos, ¿no? Que puede tener, digamos, los beta-2 agonistas o también los fármacos antagonistas muscarínicos, ¿no? Ahora, la vía de eliminación de estos fármacos va a ser principalmente renal, como metabolitos, y la velocidad va a depender, pues, de la duración que estos tengan, ¿no? Ya pueden ser 4 horas, 6 horas, 12 horas o 24 horas, ¿no? Ahora, en cuanto a la distribución, los broncodilatadores van a distribuirse ya pues en el tejido pulmonar, ¿no? Van a actuar sobre el músculo liso y hasta en caso de acción larga van a incluso tener una reserva en la membrana celular, ¿no? Ahora, en cuanto al mecanismo de acción. En cuanto al mecanismo de acción, debemos decir que los beta-2 agonistas, digamos, a seguir lo que normalmente la adrenalina haría, ¿no? ¿Cómo así? Y va a tener que ver mucho el sistema nervioso simpático, porque recordemos que el sistema nervioso simpático va a liberar adrenalina y la adrenalina es la que va a ocupar o va a buscar a los receptores beta-2 adrenérgicos a nivel del músculo liso, y esto al, al buscar o encontrar a la proteína G, al acoplarse a la proteína G, lo que va a activar una serie de mecanismos que va a encontrarse o va a producir un mecanismo con el adenilato ciclasa, va a producirse el adenosín fosfato cíclico y al final, no al final, pero una de las principales cosas que va a hacer es que va a activar la proteína quinasa A. Esta proteína quinasa A es la que va a empezar a, digamos, a absorber o a quitar el calcio del citoplasma. Entonces, al quitar el calcio del citoplasma es lo que va a producir una relajación en el músculo liso. Y al producir esta relajación en el músculo liso, ¿qué se va a dar? Va a dar un incremento del diámetro bronquial, y este incremento del diámetro bronquial a la vez va a disminuir la resistencia de las vías aéreas, lo que va a provocar un incremento en el flujo respiratorio, y a la par este incremento en el flujo respiratorio va a disminuir el atrapamiento aéreo, mejorando la disnea o mejorando también la tolerancia al ejercicio, ¿no? Ahora, en cuanto al mecanismo de acción de los antagonistas muscarínicos, debemos recordar aquí que a diferencia de los beta-2 agonistas que interviene el sistema nervioso simpático, en los antagonistas muscarínicos, ¿quién va a intervenir? Va a intervenir el sistema nervioso parasimpático. Y también es bueno recordar aquí, tener en cuenta que el sistema nervioso simpático, o mejor dicho, las vías respiratorias, están básicamente están controladas por el sistema nervioso parasimpático.
Entonces, en una persona normal que no tiene ninguna enfermedad, el sistema nervioso parasimpático va a soltar, digámoslo así, la acetilcolina, y esta acetilcolina va a buscar receptores a nivel del músculo liso, receptores M3, y esta M3 es la que va a empezar a dar una serie de reacciones, va a buscar a la proteína G, va a producir una serie de reacciones en la membrana, todo, y en contrario de los beta 2 agonistas que harían, ¿qué va a hacer normalmente aquí? ¿Qué va a pasar? Va a haber una liberación de calcio. Entonces, al liberar más calcio en la célula, en el citoplasma, ¿qué va a producir? Contracción. Eso es normalmente. Pero en este caso, cuando nosotros administramos un fármaco, ya sea ipratropio, que es el más común, o el tiotropio, perdón, cualquiera de los dos fármacos, ¿qué va a pasar? Van a buscar a los receptores M3 en el músculo liso. ¿Qué va a pasar? Ya no va a haber una contracción. Van a tapar, van a obstruir, digamos, ese receptor, y es lo que, entonces, si se obstruye, ya no va a haber toda esa cadena de reacciones que producía la broncoconstricción. Lo que va a producir, va a haber una broncodilatación. De igual modo que los beta 2 agonistas, va a aumentar el diámetro bronquial, va a disminuir la resistencia de la vía aérea, va a aumentar el flujo respiratorio, va a disminuir el atrapamiento aéreo, mejorando la disnea y mejorando la tolerancia al ejercicio, ¿no? Ahora, en caso de los beta 2 agonistas, debemos tener en cuenta, o debemos hablar de su duración, ¿no? Si hemos dicho que su clasificación se basa en su duración. Entonces, en su duración, ¿hasta dónde vamos a ir? Hasta su estructura química. Estos fármacos, los beta 2 agonistas, van a durar más o menos tiempo. ¿De acuerdo a qué o en base a qué? En base a su estructura química, ¿no? Estos han sido creados, digámoslo así, en base a las catecolaminas naturales, ¿no? En base a estos. Sobre todo en base a, o mejor dicho, la estructura química básica sería la feniletonolamina, perdón. Y también es bueno reconocer sus partes, ¿no? Una de las partes que es el anillo aromático para la unión del receptor. Ahora, el OH, que sería el beta hidroxilo, que va a tener una interacción por puentes de hidrógeno, y la amina terminal, que va a dar una interacción iónica con el receptor. Esta amina terminal es la que se va a cambiar y va a dar esa diferencia, digamos, o esa variación en el tiempo de duración de los fármacos, de los beta 2, ¿no? Beta 2 agonistas. Entonces, como ya les dije, estos fármacos van a venir o provenir de la estructura base de las catecolaminas naturales, es lo que va a provocar es por lo que el anillo catecol va a ser reconocido fácilmente por las enzimas como la COM. Ahora, en cuanto a la modificación de sus radicales, como les decía, ¿esto qué es lo que va a hacer? Esta modificación adicional en este grupo amino terminal va a conferir una selectividad al receptor beta. Ahora, en caso de los agonistas de acción corta, este cambio que se va a dar ciertas características, ¿no? Como por ejemplo, la modificación del anillo catecol. ¿Qué es lo que va a producir? Va a producir menos susceptibilidad a la enzima COM, ¿no? También, y la amina que se va a incrementar, como les dije, va a provocar una mayor selectividad o afinidad por la beta 2. Y la poca, este es importante, porque de acuerdo al tamaño del radical que se va a aumentar, va a incrementar su afinidad por la membrana de la célula lisa, ¿no? Del músculo liso, por esa membrana, ya que esta, cuanto más larga sea, va a quedarse más tiempo, digámoslo así, o va a actuar como reserva dentro de la célula, y lo que va a provocar su tiempo de acción larga. Ahora, en la siguiente PPT tenemos una imagen donde nos muestra, ¿no? Lo que ya les estaba explicando, que los fármacos de acción corta no van a tener esta característica de acumularse, digámoslo así, a nivel de la membrana celular del músculo liso. En cambio, lo contrario, ¿no? Por lo contrario, los de acción larga sí, es por eso que van a durar más tiempo. Y como les decía, el formoterol, que tiene una característica particular, que es un fármaco de duración larga y también de acción rápida, por lo que se debe tomar en cuenta, ¿no? Y para resaltar que los beta 2 agonistas, la duración depende principalmente de la liposolubilidad más la permanencia en la membrana.
Ahora, dentro de los fármacos principales, como les dije, este es un resumen en el cual aquí vamos a poder ver el tiempo de inicio, como el salbutamol, que es el más conocido y que debemos recordar siempre. El salbutamol tiene un inicio de 1 a 5 minutos, una duración aproximada de 4 a 6 horas. Va a cambiar en las literaturas, otras dicen que es de 3 a 6 horas, pero es 6 horas el máximo tiempo de duración. Y es potente y de elección como el fármaco de rescate, ¿no? Luego, en cuanto a la lava, el salmeterol, que es de inicio de 10 a 20 minutos, una duración de 12 horas. En general, no todos los de acción larga son promedio 12 horas. Y lo que debemos tener en cuenta es el formoterol, eh, el cual tiene esa característica particular, ¿no? De iniciar rápido, ya que ahí está un inicio de 1 a 3 minutos, es de acción, digamos, instantánea, digámoslo así, y una duración de 12 horas, ¿no? Ahora, en cuanto a los efectos adversos, como les decía, va a depender mucho del método inhalatorio o del método de administración que estemos usando para, para que haya menos o más efectos secundarios sistémicos, ¿no? Los efectos adversos más comunes están el temblor fino, taquicardia, hipocalemia, nerviosismo, cefalea, y los más raros están las arritmias, calambres musculares, ¿no? En caso de las contraindicaciones está la hipersensibilidad a los fármacos, debemos cuidar eso, personas que tengan taquicardia no controladas, personas con cardiopatía isquémica inestable, personas con hipertensión arterial severa no controlada, hipertiroidismo no controlado, el embarazo y la lactancia, ¿no? En caso de los broncodilatadores anticolinérgicos, como les dije, acá tenemos que ver mucho, tenemos que recordar que normalmente se trabaja a nivel del sistema parasimpático y que este es el principal que controla las vías respiratorias y su clasificación, ¿no? Que ya les había dicho, que es SAMA y LAVA, y también va a depender de qué es lo que nosotros queremos lograr, y tener en cuenta que su duración depende principalmente de la afinidad por el receptor MP3 más la velocidad con la que se desprende del receptor. Ahora, en cuanto al fármaco más común, es el antimuscarín, es el hipratropio bromuro, es el antimuscarínico más común, es inhalado, tiene una acción corta que bloquea completamente los M3, produciendo broncodilatación local sin desprenderse de la vía beta-adrenérgica, ¿no? Y el mecanismo que les dije que es el mismo, que va a bloquear el MP3 y por lo tanto ya no va a realizarse esa serie de reacciones que normalmente lo realizaría el sistema parasimpático. Continuando con las metilxantinas, que estos también son un grupo de fármacos que pertenecen a los broncodilatadores y actualmente se utilizan como fármacos de segunda y tercera línea. Ejemplo de ello tenemos a la tiofilina, a la aminofilina, cuyo mecanismo de acción es que estos van a inhibir de manera no selectiva la enzima fosfodiesterasa. Y esto pues evita que se degrade el AMP cíclico, el cual reduce el calcio en las células. Y de esta manera se prolonga la broncodilatación. También bloquea los receptores de la adenosina A1 y A2, sabiendo que la adenosina es un broncoconstrictor natural. Y adicional a ello también tiene un efecto antiinflamatorio leve. Sus reacciones adversas serán a nivel gastrointestinal, náuseas, vómitos, a nivel neurológico, insomnio, temblores, convulsiones, y a nivel cardiovascular, taquicardia y arritmias. Se va a utilizar para pacientes con EPOC grave y asma persistente cuando los tratamientos con LAMA más LAVA no calman los síntomas. Ahora hablemos de los expectorantes, que estos también son un grupo de fármacos que se utilizan para eliminar las flemas. Tenemos ejemplo a la guaifenesin. Y se puede encontrar dos presentaciones, ¿no? En formas líquidas como jarabe, solución oral, gotas. En formas sólidas tenemos a las tabletas de liberación prolongada, cápsulas blandas, entre otros. Su mecanismo de acción es que estos van a estimular a los receptores de la mucosa gástrica, lo que desencadena el reflejo nervioso vagal. Y esto incrementa la producción de líquidos y agua en las glándulas del tracto respiratorio. Y esto pues aumenta el volumen de moco, haciéndolo más fluido y disminuyendo su viscosidad. Y esto facilita que los cilios pulmonares puedan arrastrar esta mucosidad hacia el exterior y eliminarlo mediante la tos. Sus efectos colaterales principales serán molestias gastrointestinales leves, dolor de estómago, náuseas, mareos, entre otros. Y se van a utilizar para el tratamiento sintomático del EPOC, especialmente en una bronquitis crónica que presente tos productiva con moco. Ahora, acá hay una pregunta muy importante, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre expectorante y mucolíticos? Bueno, los mucolíticos se van a utilizar para eliminar las flemas y su mecanismo de acción es que van a romper la estructura interna del moco
cuyo mecanismo de acción es que rompen los puentes disulfuros de las glucoproteínas del moco, haciendo que el moco pierda su viscosidad y se vuelva más fluido. En cambio, los expectorantes aumentan el volumen de agua en el moco y se van a utilizar para una tos productiva con flema pegada y atrapada en las paredes de las vías respiratorias. Siguiente pregunta, bien importante, es ¿por qué no se debe combinar un mucolítico o expectorante con un antitusígeno? Porque estos generan un atrapamiento de secreciones. Y para entender esto, analicemos qué realiza cada fármaco. Sabemos que los mucolíticos y los expectorantes rompen la estructura interna del moco, aumentan el volumen de agua en el moco. ¿Para qué? Para que estos se puedan eliminar de manera más fácil. Ahora, si lo combinamos con los antitusígenos, los cuales trabajan en el cerebro, bloqueando el reflejo de la tos, como resultado final se tendrá un atrapamiento de un gran volumen de moco líquido que no puede salir de las vías respiratorias. Y como consecuencia grave se tendrá una insuficiencia respiratoria, neumonía bacteriana, entre otros. Entonces recuerden, una tos productiva donde hay moco, donde hay flema, nunca se debe cortar, ya que esto es una defensa de nuestro propio cuerpo, ¿no? Más bien debemos apoyar con una buena hidratación y utilizar mucolíticos o expectorantes. En cambio, en una tos seca, donde no hay flema, donde no hay moco, sí se puede utilizar los antitusígenos para cortar la irritación de la garganta. Bien, hablemos de la N-acetilcisteína, que también tiene dos efectos. Ya lo mencioné, que es un mucolítico, también es un potente antioxidante y citoprotector, precursor del glutatión, que cuando este entra al hígado se convierte en L-cisteína. Y la cisteína, pues, es un aminoácido esencial para la síntesis de glutatión. Y el glutatión es un antioxidante muy importante en nuestro cuerpo. Entonces, en resumen, al elevar los niveles de glutatión, el NAC protege a los pulmones contra la lesión celular, provocado por el humo del tabaco, por las toxinas, por la combustión de biomasas, entre otros. Y esto hace que disminuya la respuesta inflamatoria local. Bien, ahora hablemos de un dato muy interesante, ¿no? Que la N-acetilcisteína también funciona como un antídoto para la sobredosis de paracetamol. En condiciones normales, nuestro hígado tiene su defensa, que es el glutatión, y pues atrapa las sustancias tóxicas llamadas NAPQI. Y en una sobredosis, cuando ya excede los 4 gramos en un adulto, esta reserva ya se termina, se acaba, y la sustancia tóxica NAPQI queda libre, dañando las células hepáticas, generando una necrosis hepática. Entonces aquí viene el antídoto, que es el N-acetilcisteína, cuyo mecanismo de acción es que va a aportar aminoácidos esenciales para fabricar rápidamente nueva glutatión y se pueda recuperar nuestro pulmón o nuestro hígado. Y su efectividad será muy importante si se administra durante las primeras 8 horas. Bueno, ahora pasaremos al manejo farmacológico integral del EPOC. ¿Qué buscamos con esto? Lo que buscamos pues es disminuir la caída en la función pulmonar y disminuir la mortalidad. ¿Cómo? Pues disminuyendo la broncoconstricción y la inflamación. Tenemos a los antimuscarínicos, que son fármacos anticolinérgicos que actúan bloqueando la acción de la acetilcolina en los receptores muscarínicos del sistema nervioso parasimpático, también conocidos como parasimpaticolíticos. Este se clasifica según su duración de acción. Tenemos a SAMA, que son antagonistas muscarínicos de acción corta, y LAMA, que son antagonistas muscarínicos de acción prolongada. Importante mencionar que para el EPOC se utiliza broncodilatadores de acción prolongada. Es por ello que vamos a descartar SAMA y nos quedaremos con LAMA, ya que es un medicamento de acción prolongada. LAMA es un grupo de medicamentos broncodilatadores que actúan bloqueando los receptores muscarínicos M3 en el músculo liso de las vías respiratorias de forma duradera. Entonces, acá tenemos a los 5 tipos de receptores antimuscarínicos. Tenemos al M1, al M2, al M3, al M4 y al M5. Pero nos enfocaremos solamente en M1, M2, M3, ya que son los que se encuentran en el pulmón. ¿Cómo actúan estos? Pues el receptor M1 está pegado al vago, el M3 está directamente en el músculo liso y el M2 es el que regula todo esto. Entonces, lo que hace es que el M3 provoca mucha o tiene mucha estimulación, provocando pues estimulación en el M2, lo que hace que disminuya la liberación de acetilcolina en la unión presináptica de todo este proceso y lo que hace pues es producir una broncoconstricción.
¿Qué hace el antimuscarínico frente a esto? Lo que hace es inhibir el receptor muscarínico M1 y también el M3 en el músculo liso y también el M3 en la glándula mucosa, produciendo pues eh, menor producción de moco. También actúa en el endotelio vascular, provocando vasodilatación. También actúa en el receptor M2. Sin embargo, el antimuscarínico se libera muy rápido de estos receptores. Es por ello que se enfoca principalmente en el receptor M1 y en el receptor M3. Acá tenemos algunos tipos de fármacos, que es el tiotropio, el umiclidino, el glicopirronio y el aclidine. Tenemos acá su acción, su inicio de acción, su vida media y su dispositivo. Importante mencionar, pues, que como podemos ver, todos actúan de 24 horas a más, a excepción del aclidinio, que se da el medicamento 2 veces al día. También el tiotropio y el glicopirronio, pues, son más usados en el Perú. Ahora pasamos también a la comparación en el cambio de la FEP1. ¿Qué es la FEP1? Pues es la medida que indica cuánto aire puedes expulsar de los pulmones en un segundo. Se hace una comparación de los antimuscarínicos frente al placebo. Como podemos ver en la imagen, los antimuscarínicos tienen buen efecto versus el placebo frente al cambio de la FEP1. Ahora, si comparamos un LAMA más un LAMA, podemos ver que no tienen mucha diferencia, a excepción del glicopirronio, que sí se nota un cambio significativo en la FEP1. En calidad de vida podemos ver que también, si está menor a cero, pues favorece a la comparación que voy a hacer. Los antimuscarínicos podemos ver versus el placebo, pues que actúan de manera también eficiente. Sin embargo, si utilizamos un LAMA, una comparación en un LAMA versus otro LAMA, pues podemos ver que no hay mucha diferencia, a excepción un poco del glicopirronio otra vez, pero no se nota una diferencia significativa. Pasamos a los beta 2 agonistas. ¿Qué son estos? Son fármacos broncodilatadores adrenérgicos simpático-miméticos que activan directamente los receptores beta 2 relajando los bronquios. Este también tiene su clasificación según su duración de acción, que es SABA, la acción corta, y LABA, que es la acción prolongada. Esta, LABA, como ya lo mencioné, para el EPOC necesitamos broncodilatadores de acción prolongada. Es por ello que hablaremos solamente de LABA. LABA, que son broncodilatadores, pues, que actúan directamente estimulando en el receptor beta 2, provocando o generando señalizaciones que generan AMP cíclico, lo que genera relajación muscular, provocando pues una broncodilatación, que es lo que se busca. Tenemos aquí algunos ejemplos de fármacos que son el salmeterol, formoterol, olodaterol, el bilanterol y el indacaterol. Tenemos a su inicio de acción, a su vida media y a su dispositivo. Como podemos ver, la mayoría pues son de 12 a más. Es por ello que es máximo se les da 2 medicamentos al día y su inicio de acción pues es eficiente y rápido. Ahora, en una comparación frente a LAVA versus el placebo en el cambio de la FEP1, podemos ver que LAVA sí modifica significativamente al cambio de la FEP1, como podemos ver aquí, a comparación del placebo. Al igual, pues que en calidad de vida también LAVA favorece significativamente en el cambio de la FEP1. Antimuscarínicos. Entonces, ¿cuándo vamos a utilizar un antimuscarínico y un beta 2 agonista? Ambos, es importante mencionar pues que ambos mejoran la FEP1 y la calidad de vida. Sin embargo, hablando específicamente de exacerbaciones, en este caso exacerbación aguda, favorece significativamente más el LAMA. Entonces, en una monoterapia de algún paciente, frente a las exacerbaciones, se recomienda utilizar un antimuscarínico, que es un LAMA, frente a un LABA, que es un beta 2 agonista. Pero frente a la comparación en el cambio de la FEP1, podemos ver que no hay mucha diferencia frente a LABA contra LAMA. Podemos ver que tiene
cierta inclinación por lama, sin embargo sigue tocando pues el cero en la línea. Es por ello que no se nota un cambio tan significativo. Ahora, ¿podemos utilizar un antimuscarínico y un beta 2 agonista al mismo tiempo? Sí, ya que tienen la misma función, pero diferente mecanismo de acción, actuando en diferentes receptores. Es por ello que sí se puede utilizar un antimuscarínico más un beta 2 agonista, un LAMA más un LABA. ¿Qué hace al juntarlo? Pues provoca mayor broncodilatación. Aparte de eso, también se estuvo estudiando que no solo provoca mayor broncodilatación, sino también que llega a activar los mediadores de inflamación para disminuir pues la inflamación. Ahora, en una comparación en calidad de vida, en un paciente que haya tomado el tratamiento en 12 meses, si hacemos la comparación entre un LABA más un LAMA frente a un LABA, podemos ver que tiene cierta inclinación para la terapia dual, pero aún sigue tocando la línea cero, la línea del medio, entonces es por ello que no va a haber mayor significancia. En el cambio de la FEP1, podemos ver que favorece más el hacer una terapia dual que una monoterapia, o sea, combinar un LABA más un LAMA que solamente, por ejemplo, utilizar un LABA. Y frente a exacerbaciones, que como les dije, si son exacerbaciones, lo mejor a utilizar en una monoterapia es un LAMA, o sea, un antimuscarínico. En este caso estamos comparando un LAMA más un LABA frente a un LABA, no a un LAMA. Es por ello que no vamos a ver mayor significancia en esta comparación. Muchas gracias.